A ver, ¿y si os dijera que en pleno corazón del Amazonas podría existir el registro de una civilización de hace 15.000 años? Una con dioses que vinieron del espacio y con una red de ciudades subterráneas. Pues bien, en los años 70 apareció un libro que afirmaba contar precisamente esa historia. Toda esta saga, que es absolutamente increíble, proviene de una única fuente, un libro llamado La Crónica de Akakor. Lo escribió un periodista alemán, Karl Brugger, basándose por completo en el relato de un hombre que decía ser un príncipe indígena. Para que nos hagamos una idea de lo que nos vamos a encontrar, el mismísimo Erich von Däniken, que ya sabéis que le encantan estos temas, escribió esto en el prefacio. O sea, estaba preparando el terreno para una historia que, la verdad, desafía todo lo que creemos saber sobre la historia antigua de Sudamérica. Pero, a ver, ¿cómo llega esta crónica al mundo moderno? ¿De dónde sale? Pues la historia empieza, como muchas de las buenas historias, con un encuentro un poco por casualidad en un lugar bastante remoto. El protagonista es Brugger, un corresponsal alemán muy respetado, que además era especialista en temas indígenas, o sea, que sabía de lo que hablaba. Y un buen día se encuentra con un hombre que se presenta como Tatún Canara. Y este hombre le dice, así sin más, que es el príncipe de una tribu perdida, los Uga Mongulala. La escena es de película. Están durante horas en un bar que curiosamente se llamaba Gracias a Dios y Tatún Canara le empieza a soltar a Brugger una historia que parece, de ciencia ficción. Le habla de todo esto que vemos, una civilización milenaria, un imperio subterráneo, dioses del cielo, catástrofes mundiales y, ojo al dato, hasta una alianza con 2.000 soldados alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Una locura! Vale, pues vamos a meternos un poco más en detalle en la mitología que le contó Tatún Canara a Brugger. Esto es, digamos, el corazón de la crónica. Según el relato, estos antiguos maestros no eran dioses en plan etéreos o espíritus. No, eran seres de carne y hueso. Y tenían un rasgo físico muy particular que los diferenciaba de los humanos. Tenían 6 dedos en las manos y 6 en los pies. Supuestamente era la prueba de su origen divino. Pero la cosa se pone aún más interesante, porque estos maestros no solo llegaron y enseñaron, sino que según la crónica se mezclaron con los humanos, o sea, tuvieron descendencia con las tribus que eligieron y así crearon un linaje mestizo que heredó sus conocimientos y estaba destinado a gobernar este nuevo imperio en la tierra. Y el centro neurálgico de todo este imperio era, por supuesto, Akakor. La crónica la describe como una ciudad de piedra impresionante, con un diseño muy simbólico. Fijaos, tenía 2 calles principales que se cruzaban y la dividían en 4 partes, como un reflejo de la cosmología de sus fundadores, de esos dioses. Pero aquí viene quizá la parte más espectacular de toda la historia. No se trataba solo de una ciudad en la superficie. La verdadera fuerza del imperio, según la crónica, estaba bajo tierra, una red de 13 ciudades subterráneas, conectadas por túneles, construidas específicamente para sobrevivir a cualquier catástrofe que ocurriera arriba. Digamos que era como el plan B definitivo, el último regalo de los dioses a su gente. Pero claro, esta edad de oro no podía durar para siempre. Como cuenta la crónica, tuvo un final, y fue un final apocalíptico. El mundo que habían construido los antiguos maestros fue sacudido, y no una, sino 2 veces, por catástrofes gigantescas que lo cambiaron absolutamente todo. Este pasaje que vemos aquí describe el inicio de todo, el preludio de esa primera gran catástrofe. Según el relato, fueron los propios dioses los que avisaron a los Sugamongula. Les dijeron que se escondieran en sus ciudades subterráneas porque algo terrible iba a pasar. Y justo después se marcharon para siempre. La cronología que describe Tatún Canara es, para que nos hagamos una idea, brutal. Abarca milenios. Primero la llegada de los maestros, luego su partida, e inmediatamente después, la primera gran catástrofe. Esto da paso a una era de la oscuridad de 6.000 años que termina con otra catástrofe más. Una historia a una escala de tiempo enorme. Y este mapa, que supuestamente está basado en los dibujos del propio Tatún Canara, nos muestra un mundo que no reconoceríamos. Fijaos bien en la cuenca del Amazonas. Hay un mar interior gigantesco. Un detalle geográfico que según la historia desapareció por completo después del primer gran desastre. El mundo que quedó después de ese primer cataclismo estaba totalmente transformado. La crónica cuenta que las ciudades de la superficie quedaron hechas ruinas y los pocos supervivientes, los Uga Mongulala, tuvieron que quedarse en sus refugios bajo tierra durante miles de años, esperando, literalmente, a que el planeta se recuperara. Vale, llegados a este punto, la pregunta es clave. ¿El periodista Karl Brugger simplemente se sentó, escuchó esta historia increíble y la escribió o intentó comprobar si era verdad? Bueno, pues la respuesta es que fue mucho más allá. Brugger estaba tan cautivado por la historia que decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. Así que organizó una expedición con el propio Tatún Canara para ir a buscar a Akakor.
y se metieron de lleno en una de las zonas más inexploradas del planeta, en la frontera de Brasil y Perú, cargados con cámaras, grabadoras, con la esperanza de encontrar la prueba que lo cambiara todo. Pero la búsqueda tuvo un final bastante anticlimático. Tuvieron un accidente, la canoa volcó en unos rápidos y lo perdieron casi todo, la comida y, lo que es peor, todo el equipo fotográfico y de grabación. Sin nada que comer y sin forma de documentar nada, Brugger y su gente tuvieron que darse la vuelta. Y Tatún Canara simplemente se despidió de ellos y se adentró en la selva. Desapareció. Y con todo esto pasamos a la gran pregunta, la que lo envuelve absolutamente todo. ¿Había algo de verdad en esta historia tan increíble? Aquí es donde el misterio se pone de verdad interesante, porque por un lado tenemos estas afirmaciones que son, bueno, fantásticas, dioses de otro planeta, ciudades subterráneas, pero por otro lado, el propio Brugger pudo confirmar ciertas partes de la historia de Tatún Canara. El tipo era real, conocido por las autoridades de Brasil, respetado por las tribus de la zona y demostró tener un conocimiento de la selva y de sus gentes que dejó a todo el mundo alucinado, incluso rescató a unos oficiales perdidos. Así que la pregunta del millón sigue en el aire. Y lleva ahí casi 50 años. ¿Existe Akakor? ¿Estamos ante la invención de un narrador increíblemente hábil o es posible que sea el eco de una historia real, una que se ha transmitido durante milenios? Al final, la crónica de Akakor no da ninguna respuesta fácil. Lo que nos queda es un libro que es una auténtica pasada, un relato que vive justo en esa frontera extraña entre lo que podría ser un mito moderno y una historia perdida de verdad. Sea lo que sea, nos deja con una idea muy potente. Que las selvas más profundas de nuestro planeta quizá todavía esconden secretos que se escapan por completo a nuestra imaginación.